Y Nelly, hablando del campeonato mundial, las cabezas de serie, el sorteo es el día 1 de diciembre. Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia, cabezas de serie para el campeonato del mundo de Rusia del año que viene. Rusia, desde luego, por ser el anfitrión. Como Polonia, puntaje de FIFA. Pero Polonia y Bélgica también. Pero Bélgica todavía lleva ya 2 procesos mundialistas, puedo entender, pero Polonia. Sí, acumuló los puntos. De acuerdo a la cosa rara que hace. Exactamente, sí, eso sí me llama la atención. Sí. Entiendo que es de acuerdo al ranking, sí. Pero habría que ver, y es la gran cuestión, o sea, todos nos cuestionan cómo es ese famoso ranking. Por más que quieran explicar, siempre acaban dando resultados que para mí son ilógicos, voy a repetir. A mí se me llama mucha la atención que Polonia sea cabeza de serie cuando no ha sido tan regular o frecuente, y creo que eso debería ser el resultado más lógico, normal para cualquier selección que llegue a ese nivel como recompensa de ser cabeza de serie de una Copa del Mundo. Bueno, como sea, son 2 rivales que tendrá México en los amistosos visitante apenas el próximo mes de noviembre. Así Tanto Bélgica como Polonia están en esa lista y serán los rivales de México. México estaría en el segundo bombo para los puestos del sorteo. Pero mismo bajando 2 puestos, ¿México seguiría en el segundo bombo? Pues está en el segundo ¿Ya es un hecho? Grupo. Está en el segundo grupo. Ok, México sí queda en el segundo bombo. Sí, ya. Porque además País de Gales, que estaba en ese segundo grupo también, queda fuera de la Copa del Mundo y se acomodan ascendentes. Nada más, esa era también la pregunta que ¿Aquello de las pelotitas calientes es mito urbano? No, yo creo que no. ¿O mundial? No solamente urbano. No, mira, yo estando Blatter involucrado en un sorteo, porque cuando él era secretario general era el prestidigitador, era el malabarista. Y el otro, ¿cómo se llama? Michel Saint-Ruffinen después. No, el después, el de Brasil también. No, reciente. ¿Quién sería? El secretario, el que era el secretario general de FIFA, que también fue involucrado en el escándalo. Se me fue el nombre ahorita. Ahora nos acordamos. Jerón Valque fue el último. ¿Cómo? Valque fue el último. Valque también estuvo. De hecho, Jerón Valque, él participó en ese sorteo. Sí, él está ahorita indiciado, ahorita. Sí, correcto. Siendo Blatter, porque yo sí me acuerdo de varios sorteos, ya ahí te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Exacto. La Avalanche, el presidente. Pero creo que también fue un pandero nada más en cada sorteo. El discípulo que siguió esa cadena, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, Blatter era todo un maestro de ceremonias, el hombre total de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Vamos a ver. Esperemos que el no. Sorteo. Para la transparencia ya hay esa nueva etapa, nueva era de FIFA. De infantil. Es cierto. Las cosas transparentes. Guadalajara, y lo hablábamos con Sague la noche del sábado en Fútbol Picante, por lo menos a mí me gustó, vertical, rápido, profundo, con muchas llegadas, algo de lo que fue el Guadalajara de la recta final del torneo anterior, pero demasiado tarde. Sin gol. Y sin gol. Tiene muy poco gol el Sí, Guadalajara. Chivas llegó tarde al torneo, unas 10, 12 jornadas, es la verdad. Un regalo arbitral, ¿eh? Sí, totalmente. Ya es demasiado el lastre que acarrea Guadalajara, muy poco el margen de error para meterse a fase final. Si ganara los últimos 5 partidos, llegaría a 24 puntos. Me ha tocado ver equipos que con 24 puntos quedan fuera de fase final. La figura de este partido, por cuenta de Monarcas Morelia, fue el arquero Sosa. Bien, Sosa, bien. Lo que sí también hay que decir es que antes del autogol de Salcido, Monarcas llegó con claridad al 90, al 92, 2 avisos serios de Vilchis uno, de Cuero el otro, y Guadalajara no ajustaba defensivamente. No puedes cometer este error también por Fíjate otro que lado, ahí diferíamos el clásico, Luis Roberto y yo el sábado, porque Luis decía que no te parecía roja. A mí sí me parece expulsión. Exagerado. Acaba por darle un manotazo en el pecho al jugador de Morelia, Pizarro, que se queda fuera del partido de media semana frente a las Águilas del América, pero la intención era golpear la pelota primero, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Por la prisa de reanudar. Por la prisa de reanudar, porque Guadalajara necesitaba ir por el partido. Esas jugadas se ven con mucha frecuencia en Europa, en Sudamérica, pero bueno, es parte del arbitraje, eso pasa tal vez al segundo término. Lástima que no juegue el clásico, porque yo creo que es de los mejores o el más lúcido, cuerdo jugador del Guadalajara, el que realmente genera más peligrosidad, que es se tiene una gran confianza. Desequilibrio, totalmente. Es vertical, tiene la gol. que hace el Muy 74, seguro. Sí, muy seguro, para mí muy seguro. Tiene las condiciones y la seguridad para intentar ese disparo que se va al larguero. Es una lástima que no va a estar en el rapidito, en el clásico. Nada más, lo del Guadalajara,
no tiene gol, pero sí en la medida que tengas genera tantas llegadas, oportunidades, pero no tiene que algo que viene arrastrando. Más volumen de juego. Ayer en Fútbol Picante también yo difería porque Chelis, nuestro compañero, le mando un saludo, decía que el título de Guadalajara casi fue circunstancial. Yo difiero totalmente. Para ser campeón tienes que superar cierta cantidad de barreras, obstáculos. No es tan sencillo como muchos podrán ver. Creo que ese Guadalajara, dentro de todo, fue congruente con el fútbol que manifestó en el torneo regular el pasado y muchos de esos partidos fueron interesantes, fueron atractivos, o sea, elevó su nivel futbolístico, que sí llega medio en una liguilla jugando mucho con el reglamento, pero acabó en tercer lugar general. Mira la diferencia que estamos hablando. Y sí, tal vez con escasez de goles, algunos jugadores atravesando un mejor momento futbolístico. Entonces, yo creo que sí, el cambio fue radical. En gran medida creo que los jugadores se relajaron muchísimo, como lograron el doblete, el Copa, título, se relajaron, todo es felicidad, así pero pasa, aunado también a, sí, rápido, lo de Matías Almeida también, o sea, creo que fue varios conjuntos que hicieron que Guadalajara ya en esa irregularidad o en esa falta de consistencia ya no le alcanzara a llegar a este torneo. Que no hizo pretemporada, que estaba desmantelado durante el verano. Pulido. Que empezó el torneo también sin tener a medio plantel, se lesionó Pulido, no se reforzó para ese torneo y por eso digo que la puesta a punto les llegó demasiado tarde, ya ahora con 9 puntos poco puedes hacer. Si tú comparas a Guadalajara y al América, y no nada más por lo que se ve muy evidentemente en la tabla general, casi en todo está mejor América que Guadalajara, pero me ha tocado ver que con esos contrastes llegan al clásico y en 90 minutos... cambia todo. Entonces, de ahí un atractivo por delante para ese partido, porque a Chivas pocos alicientes más le quedan el resto de este semestre y uno de ellos es que no puede perder con el América. Vamos a escuchar a Osvaldo Alanís, que habló el día de hoy después de esta derrota del Chiverío. Cada jugador que sale, no solo Rodolfo, es puntos menos por ahí que nos suman, pero ahí están más jugadores que están trabajando, que se están recuperando, que están cada vez en mejor ritmo y que al final nadie es indispensable en ninguna parte, en ningún puesto de lo que es Chivas y claro, todos aportan y Rodolfo aporta muchísimo, pero buscaremos la manera de que el que esté supla eso. Guadalajara donde yo veo un Pizarro que en su mejor versión yo creo que cabe en la selección mexicana el año que viene en el Campeonato Mundial. Y vamos a escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe con respecto a la clasificación de la selección mexicana al Mundial. Yo puedo decir, como está esta selección, no sabes, puede llegar hasta acá arriba, hasta puede estar en cuartos, pero ¿por qué puede estar en cuartos? Porque yo no le veo ninguna diferencia a Francia. Puedo darle una diferencia si lo que hoy es Brasil, pero te lo explico también. Brasil con Neymar y con toda su figura fue a Bolivia. No hay permiso, no hay nada, altura, sacrificio, a trabajar. Y jugaron el último partido con Chile, que iban con Chile iban a poner a una suplente. No, estuvieron todos ahí, ¿sí me entendés? Entonces, las cosas se hacen desde el técnico, el dirigente y los jugadores con una mentalidad. Para mí la mejor camada que yo conozco. Si no rompes con estas camadas, yo creo que entonces la vamos a ver verde. Te voy a explicar el porqué. Porque cuando se acaben todos estos jugadores, con la cantidad de extranjeros que hay, no sé dónde vamos a buscar el mexicano que juegue. Y es que la encomienda del señor Osorio es darle un sentido, una sensatez, una lógica futbolística a este grupo de grandes jugadores para que puedan competir en el Campeonato Mundial del año que viene. Ricardo Lavolpe, en esa celebración toluqueña del sábado anterior, no se podría explicar que el equipo mexicano con esta camada de buenos jugadores pudiera no hacer un buen papel en el Campeonato Mundial. Que por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con los... Sí. Lo dijo bien. Yo creo que todos es una... Dice Brasil... Sería el colmo. Brasil, dice Neymar, nada de que te regresas al segundo partido, vente a jugar. Porque Chicharito no fue a San Pedro Sula. Líderes, Brasil no necesitaba el partido para nada, todos los titulares ahí presentes. Argentina igual iban a jugar la calificación en el último partido, pero México da permisos todos los partidos. Este va que porque nace su niño, el otro porque se va a cortar la uña, el otro en plena Copa América Rafael Márquez fue y regresó al torneo. Esas concesiones desgraciadas que tenemos desde toda la vida,
provocan al final de cuentas consecuencias. Permisivo. Y lo que De él acuerdo. dice es correcto. Eso es responsabilidad, Del técnico, culpabilidad, no, totalmente, pero de sí. todos, La directivos, estructura que lo permite. cuerpo técnico, y porque no sabemos si alguien para el cuerpo técnico le exige o le pide cuentas, ¿no? Entonces el técnico también parece que tiene secuestrada la selección. Es lo que estábamos hablando en las rotaciones, en los cambios, yo hago lo que quiero también. Oye, Luis, y tú lo Entiendo que sabes tiene que tener perfecto. esa libertad. Tiene que ser una causa de fuerza mayor Claro, y para de- abandonar la y- concentración y del de- equipo y nacional. de todas ¿Sabes por qué formas, se fue y todavía- Y de todas formas. y de todavía ser- ¿Alguien No, nos ha explicado no, por buena qué se pregunta. fue Chicharito? No. Tiene toda la ¿Alguien razón. sabe que se lesionó de verdad el Chucky Lozano? ¿O que Moreno se hizo sancionar con otra amarilla deliberadamente para no jugar el 10º partido? Sí, en eso le concedo toda la razón. No estoy muy de acuerdo cuando dice que no hay mucha diferencia con Francia, con Brasil. Ahí sí difiero. Creo que también da en el clavo en la generación actual de futbolistas mexicanos que llegan en su punto, muchos de ellos en un nivel de Dice que él es la madurez mejor, ¿verdad? importante, Dice él que es la exacto. mejor. Pero ¿qué viene después? O sea, ¿dónde están los contemporáneos de Irving Lozano, por ponerlo como abanderado de esa siguiente generación que tenga que llegar dentro de 4 años y medio al punto para la siguiente Copa del Mundo? la cantidad de por la gran extranjeros. cantidad de extranjeros se van a ver las consecuencias. Afortunadamente México ha ido a Juegos Olímpicos, ha seguido esos procesos, cosa que no ocurrió con Estados Unidos en los últimos 2 procesos. Ahora, aquí olímpicos. el punto, Ciro, será saber si los va a acomodar a los muy buenos jugadores que tiene México en este momento en las posiciones que les corresponden. Porque ya vimos en las grandes, en los grandes retos, como fue jugar contra Alemania, Los principales exámenes que tuvo. en los principales exámenes donde la revoltura y la insensatez fueron causantes desde la banca del fracaso del equipo Hoy mexicano. tú ves a Elías Hernández, el partido que dio contra Tigres, por ejemplo. ¿Cómo rinde en esa posición? Y dices, bueno, es donde mejor te Claro. puede desempeñar. Yo le vi diferentes posiciones en la Copa Oro, por ejemplo. Orbelín Pineda también lo vi cambiar de posiciones. Gallardo. Extremo izquierdo llegó Orbelín. Alanís en la hablábamos con Confederaciones. David Patiño, El caso y más claro, el Alanís. Le pregunté a David Patiño, oye, ¿qué tanto le moviste a Pumas? Me dice, pues no mucho, dice, pero traté de poner a todos donde mejor se desempeñan. Gallardo Empezó dio por un Gallardo. buen Si no tiene partido gran contra ciencia. Necaxa, exacto, donde mediocampista por la izquierda, no lateral izquierdo, no medio por la derecha, donde ha jugado en la selección nacional. Totalmente, eso es lo que va a acercar a México a su mejor versión. Bueno, ahora Osorio ya se habla que Estados Unidos lo va a esperar, que lo quiere en la selección, que pusieron un interino. Y lo bueno, quieren pues el moño. yo digo que le vaya bien, ¿no? O sea, está bien que trabaje en el Mundial y luego se vaya a Estados Unidos. Allá nadie lo va a criticar, allá no les va a importar mucho los resultados, allá Las rotaciones les van a valer, entonces allá estaría trabajando. Y la verdad, y volvemos a lo mismo, y no es nada contra la persona No, de desde Osorio, luego, desde no luego. es nada contra el país, porque muchos empiezan a cambiar, a mezclar, ¿no? Situaciones que no son ciertas. No dudo de la capacidad de Osorio, creo que es un entrenador muy capaz, muy Es muy estudioso, metódico, que se ha preparado, Sin duda. le gusta, es un apasionado, pero acá tal vez su fórmula debes, digamos, todo indica que son los resultados favorables para ser aplicadas a nivel de clubes, ¿no? En la selección o en una selección es un entorno totalmente diferente, distinto, que creo que no es la mejor decisión, o fue sobre todo en el sentido de que si para los directivos nada más era, califiquen al Mundial, pues bueno, palomitas, aplausos, lo que sea. A mí me vendieron una idea de que iban a traer Osorio para evolucionar el fútbol mexicano. Así tiene que para ser. el fútbol Un mexicano salto de calidad, creciera. claro. Para llegar a un quinto partido de manera circunstancial, de suerte, como dice la Volpe. Ojalá puedan llegar, y pueden llegar hasta semifinales. Es una maravilla. Pero también cómo pueden pegar en la primera ronda. O Sí. sea, hoy en día no Puede sabemos, no calificar, no existe una base para dar una identidad y un estilo de juego a una selección que a nivel de equipos vemos con muchos entrenadores locales, De acuerdo. cosa que en la selección no lo ¿Y esa frase, Beto? Dice la Volpe que nunca alguien Ajá, que gatea alcanzará al que va al caminando. que va caminando. Es que él está con su cosita esa de que él dijo. Sí. Y ahora sí se clasificó caminando. Sí, tranquilamente, pero... No hubo mayores contratiempos, ni hizo más rosarios, pu- ni calculadoras. Pero no hizo más puntos que la Volpe. Cierto, también. Y como debería de ser normal para México en la zona. Sí, Vuelvo a sí, repetir, sí. y no es minimizar, no es mirar desde arriba las otras selecciones. No, es que tiene mejor infraestructura el fútbol mexicano, mejor, claro. más historia, muchos argumentos y muchas circunstancias que deben de hacer con que México, cada hexagonal, así lo haga, así lo realice, así lo ejecute.
Aquí la importancia es dar ese salto de calidad. Ahí sí empezaremos a pelear con las grandes potencias. Mientras no hagamos eso, o sea, no domines perfectamente tu zona, no puedes pensar en querer pelear al tú por tú con Alemania, con Brasil, con Argentina, que ya llevan muchos años más y ahí están los resultados. Y tampoco, Luis, podemos estar como caballos de carreras del hipódromo de las Américas, en Lomas de Sotelo, viendo nada más hacia el quinto partido, por ejemplo. Porque el quinto partido puede ser meramente circunstancial, pero lo menos que se le puede pedir a esta buena generación de futbolistas mexicanos es llegar a ese quinto, a ese mentado quinto partido en el Campeonato Mundial. Pues llegó el día, un 16 de octubre, todos estuvimos de acuerdo con Ricardo Lavolpe. Muy bien, anótalo, por favor. Sí, hay que ponerlo ahí en la agenda. Todos ahí, ¿sí me entendés? Entonces, las cosas se hacen desde el técnico, el dirigente y los jugadores con una mentalidad. Para mí la mejor camada que yo conozco. Si no rompes con estas camadas, yo creo que entonces la vamos a ver verde. Te voy a explicar el porqué. Porque cuando se acaben todos estos jugadores, con la cantidad de extranjeros que hay, no sé dónde vamos a buscar el mexicano que juegue. Y es que la encomienda del señor Osorio es darle un sentido, una sensatez, una lógica futbolística a este grupo de grandes jugadores para que puedan competir en el Campeonato Mundial del año que viene. Ricardo Lavolpe, en esa celebración toluqueña del sábado anterior, no se podría explicar que el equipo mexicano, con esta camada de buenos jugadores, pudiera no hacer un buen papel en el Campeonato Mundial. Que por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con Sí. Lo dijo bien. Yo creo que todos es una... cosas buenas. Dice Brasil. Sería el colmo. Brasil, dice Neymar, nada de que te regresas al segundo Eso también. partido, vente a jugar. Porque Chicharito no fue a San Pedro Sula. Líderes, Brasil no necesitaba el partido para nada, todos los titulares ahí presentes. Argentina igual iban a jugar la calificación en el último partido, pero México da permisos todos los partidos. Este va que porque nace su niño, el otro porque se va a cortar la uña, el otro en plena porque... Copa América, Rafael Márquez fue y regresó al torneo. Esas concesiones desgraciadas que tenemos desde toda la vida provocan al final de cuentas consecuencias. Y lo que él dice es correcto, eso es responsabilidad, culpabilidad, no, pero de todos, directivos, la estructura que lo permite, cuerpo técnico, y porque no sabemos si alguien para el cuerpo técnico le exige o le pide cuentas, ¿no? Entonces el técnico también parece que tiene secuestrada la selección, es lo que estábamos hablando en las rotaciones, en los cambios, yo hago lo que quiero también. Oye, Luis, y tú lo sabes perfecto, esa libertad. Tiene que ser una causa de fuerza mayor, para abandonar la concentración del equipo nacional. De todas formas, de todas formas, el escándalo, se me fue el nombre ahorita. Ahora nos acordamos. Jerón Vázquez fue el último. ¿Cómo? Valque fue el último. Valque también estuvo. De hecho, él participó, Jerón Valque, él participó en ese sorteo. Él está ahorita indiciado, ahorita. Sí, correcto. Siendo Blatter, porque yo sí me acuerdo de varios sorteos, ya ahí te puedes cualquier cosa, ¿no? Exacto. La Avalanche, el presidente. Valque creo que también fue un pandero nada más en cada sorteo. El discípulo que siguió esa cadena, ¿no? Sí, Valque, claro. Entonces, Jerón Vázquez. Sí, Blatter era todo un maestro de ceremonias, el hombre total de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Vamos a ver. Esperemos que el no. sorteo. Para la transparencia ya hay esa nueva etapa, nueva era de FIFA. De Infantino. Sí, es cierto. Las cosas transparentes. Este Guadalajara, y lo hablábamos con Sague la noche del sábado en Fútbol Picante, por lo menos a mí me gustó, vertical, rápido, profundo, con muchas llegadas, algo de lo que fue el Guadalajara de la recta final del torneo anterior, pero demasiado tarde. Sin gol. Y sin gol. Tiene muy poco Y sin gol el gol. Guadalajara. Sí, este Chivas llegó tarde al torneo, unas 10, 12 jornadas, la verdad. Un regalo arbitral, Sí, totalmente. Ya es demasiado el lastre que acarrea Guadalajara, muy poco el margen de error para meterse a fase final. Si ganara los últimos 5 partidos, llegaría a 24 puntos. Me ha tocado ver equipos que con 24 puntos quedan fuera de fase final. La figura de este partido, por cuenta de Monarcas Morelia, fue el arquero Sosa. Bien, Sosa, bien. Lo que sí también hay que decir es que antes del autogol de Salcido, Monarcas llegó con claridad al 90, al 92, 2 avisos serios de Vilchis uno, de Cuero el otro, y Guadalajara no ajustaba defensivamente. No puedes cometer este error también por Fíjate otro lado, que ahí diferíamos del clásico, Luis Roberto y yo el sábado, porque Luis decía que no te parecía roja. A mí sí me parece expulsión. Exagerado. Acaba por darle un manotazo en el pecho al jugador de Morelia, Pizarro, que se fue
que se queda fuera del partido de media semana frente a las Águilas del América, pero la intención era golpear la pelota primero, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. Por la prisa de reanudar. Por la prisa de reanudar, porque Guadalajara necesitaba ir por el... No se reforzó para ese torneo y por eso digo que la puesta a punto les llegó demasiado tarde. Ya ahora con 9 puntos poco puedes hacer. Si tú comparas a Guadalajara y al América, y no nada más por lo que se ve muy evidentemente en la tabla general, casi en todo está mejor América que Guadalajara. Pero me ha tocado ver que con esos contrastes llegan al clásico y en 90 minutos cambia todo. Entonces, de ahí un atractivo por delante para ese partido, porque a Chivas pocos alicientes más le quedan el resto de este semestre y uno de ellos es que no puede perder con el América. Vamos a escuchar a Osvaldo Alanís, que habló el día de hoy después de esta derrota del Chiverío. Cada jugador que sale, no solo Rodolfo, es puntos menos por ahí que nos suman, pero ahí están más jugadores que están trabajando, que se están recuperando, que están cada vez en mejor ritmo y que al final nadie es indispensable en ninguna parte, en ningún puesto de lo que es Chivas y claro, todos aportan y Rodolfo aporta muchísimo, pero buscaremos la manera de que el que esté supla eso. Este Guadalajara donde yo veo un Pizarro que en su mejor versión yo creo que cabe en la selección mexicana el año que viene en el Campeonato Mundial. Y vamos a escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe con respecto a la clasificación de la selección mexicana al Mundial. Yo puedo decir, como está esta selección, no sabes, puede llegar hasta acá arriba, hasta puede estar en cuartos, pero ¿por qué puede estar en cuartos? Porque yo no le veo ninguna diferencia a Francia. Puedo darle una diferencia si lo que hoy es Brasil, pero te lo explico también. Brasil con Neymar y con toda su figura fue a Bolivia. No hay permiso, no hay nada, altura, sacrificio, a trabajar. Y jugaron el último partido con Chile, que iban con Chile iban a poner a una suplente. No, estuvieron... Por el partido. Esas jugadas se ven con mucha frecuencia en Europa, en Sudamérica, pero bueno, es parte del arbitraje, eso pasa tal vez al segundo término. Lástima que no juegue el clásico, porque yo creo que es de los mejores o el más lúcido, cuerdo jugador del Guadalajara, el que realmente genera más peligrosidad, que es y se tiene una gran confianza. Es desequilibrio, totalmente. Es vertical, tiene gol. Muy seguro. Sí, muy seguro. Para mí muy seguro. Tiene las condiciones y la seguridad para intentar ese disparo lástima, que se va al larguero. Es una lástima que no va a estar en el rapidito, en el clásico. Nada más, lo del Guadalajara no tiene gol, pero sí en la medida que tengas genera tantas oportunidades, pero no que algo que viene arrastrando. Más volumen de juego. Ayer en Fútbol Picante también yo difería porque Chelis, nuestro compañero, le mando un saludo, decía que el título del Guadalajara casi fue circunstancial. Yo difiero totalmente. Para ser campeón tienes que superar cierta cantidad de barreras, obstáculos. No es tan sencillo como muchos podrán ver. Creo que ese Guadalajara, dentro de todo, fue congruente con el fútbol que manifestó en el torneo regular el pasado y muchos de esos partidos fueron interesantes, fueron atractivos, o sea, elevó su nivel futbolístico, que sí llega medio en una liguilla jugando mucho con el reglamento, pero acabó en tercer lugar general. Mira la diferencia que estamos hablando. Y sí, tal vez con escasez de goles, algunos jugadores atravesando un mejor momento futbolístico. Entonces, yo creo que sí, el cambio fue radical. En gran medida creo que los jugadores se relajaron muchísimo, como lograron el doblete, el Copa, título, se relajaron, todo es felicidad, así pero pasa, aunado también a, rápido, lo de Matías Almeida también, o sea, creo que fue varios conjuntos que hicieron que este Guadalajara ya en esa irregularidad o en esa falta de consistencia ya no le alcanzara a llegar a este torneo. Que no hizo pretemporada, que estaba desmantelado durante el verano. Pulido. Que empezó el torneo también sin tener a medio plantel, se lesionó Pulido. Y Nelly, hablando del Campeonato Mundial, las cabezas de serie, el sorteo es el día 1 de diciembre. Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia, cabezas de serie para el Campeonato del Mundo de Rusia del año que viene. Rusia, desde luego, por ser el anfitrión. Como Polonia, por puntaje de FIFA. Pero Polonia y Bélgica también. Pero Bélgica todavía lleva ya 2 procesos mundialistas, puedo entender, pero Polonia.
Sí, acumuló los puntos. De acuerdo a la pero cosa ese rara que puntaje, hace exactamente, sí, la eso FIFA. sí me llama la atención. Entiendo que es de acuerdo al ranking, sí. pero habría que ver, y es la gran cuestión, o sea, todos nos cuestionan cómo es ese famoso ranking. Por más que quieran explicar, siempre acaban dando resultados que para mí son ilógicos, voy a repetir. A mí se me llama mucho la atención que Polonia sea cabeza de serie cuando no ha sido tan regular o frecuente, y creo que eso debería ser el resultado más lógico, normal para cualquier selección que llegue a ese nivel como recompensa de ser cabeza de serie de una Copa del Mundo. Bueno, como sea, son 2 rivales que tendrá México en los amistosos Sí, noviembre. nacionales de visitante apenas el próximo mes de noviembre. Así Tanto es. Bélgica como Polonia están en esa lista y serán los rivales de México. México estaría en el segundo bombo para Pero efectos del sorteo. Pero mismo bajando 2 puestos, México seguiría en el segundo bombo. Pues está en el segundo ¿Ya es un hecho? grupo. Está en el segundo grupo. Ok, México sí queda en el segundo bombo. Sí, ya. porque además País de Gales, que estaba en ese segundo grupo también, queda fuera de Queda la Copa fuera. del Mundo y Ok. se acomodan ascendentes. Nada más, esa era también la pregunta que Aquello iba a de las hacer. pelotitas calientes es mito urbano No, yo creo que no. o mundial, no solamente urbano. No, mira, yo estando Blatter involucrado en un sorteo, porque cuando él era secretario general era el Él era el maestro de prestidigitador, las era el bolitas. Y malabarista. el otro, ¿cómo se llama? Michel Senrufinen después. No, el Pero después, ya cuando- el de Brasil también. Como, Velasco. no, reciente. ¿Quién sería? El secretario, el que era el secretario general de FIFA, que también fue involucrado